Bienvenidos, viajeros del conocimiento. Hoy nos embarcaremos en un viaje único, explorando cómo hablar y ser un estoico en nuestro mundo moderno. Comenzamos en la antigua Grecia y Roma, hogar de los estoicos, cuyos pensamientos y enseñanzas aún resuenan en nuestros tiempos. Como Sócrates sabiamente dijo, la única verdadera sabiduría es saber que no sabes nada. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida actual? En nuestra sociedad contemporánea, somos bombardeados con imágenes de la vida perfecta en las redes sociales. Fotos de viajes exóticos, comidas lujosas y sonrisas ininterrumpidas inundan nuestras pantallas. Sin embargo, detrás de estas brillantes fachadas, a menudo encontramos una realidad diferente. Soledad, insatisfacción y la constante presión para mantener una imagen idílica pueden agotar nuestra alegría de vivir. Es aquí donde los estoicos nos ofrecen una valiosa lección. Nos enseñan que nuestra felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo respondemos a ellas. Nos enseñan a desapegarnos de los deseos vacíos y a apreciar lo que tenemos aquí y ahora. Nos instan a mirar más allá de las apariencias engañosas y a buscar la paz interna en lugar de la validación externa. Imaginemos que estás navegando por las redes sociales y ves a un amigo publicando sobre su último viaje a un lugar exótico. Sientes una punzada de envidia y comienzas a cuestionar tu propia vida. ¿Por qué no estás allí también? Aquí es donde el estoicismo entra. En lugar de dejarte llevar por estos sentimientos de insatisfacción, el estoicismo te invita a reflexionar sobre tu reacción y a entender que la felicidad no reside en experiencias efímeras o en bienes materiales, sino en tu paz interior y en vivir de acuerdo con la naturaleza y la virtud. Entonces, ¿cómo podemos aprender a hablar y vivir como estoicos en nuestro mundo actual? Permíteme guiarte a través de 10 principios estoicos, y cómo estos pueden aplicarse en nuestro día a día para ayudarnos a encontrar la paz y la satisfacción auténtica en medio de un mundo inundado por la constante búsqueda de apariencias y validación externa. Nuestro primer hito es el autocontrol, la capacidad de dominar nuestras emociones y deseos. Epicteto, un filósofo liberado, aconsejó: no puedes controlar lo que sucede, solo puedes controlar cómo reaccionas a ello. Continuando, nos encontramos con la aceptación, nuestro segundo hito. Los estoicos nos animan a aceptar la realidad tal como es. Epicteto nos enseñó: lo que perturba a las personas no son las cosas en sí, sino sus juicios sobre las cosas. Avanzamos al tercer hito, la imparcialidad, un valor importante para los estoicos. Marco Aurelio, emperador y filósofo, dijo: la objetividad es la clave para desbloquear la sabiduría estoica. Llegamos al cuarto hito, la resiliencia. Los estoicos valoran la capacidad de resistir y superar las dificultades. Séneca, un gran orador romano, nos alentó: la adversidad no daña el alma, sino que, por el contrario, la fortalece. El quinto hito es la virtud, considerada el mayor bien en el estoicismo. Como afirmó Séneca, la virtud es el único bien. Avanzamos al sexto hito, la cosmovisión. Los estoicos nos enseñan a vernos como parte de un todo más grande. Marco Aurelio nos recuerda: somos ciudadanos del universo. El séptimo hito es concentrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos. Como Epicteto aconsejó: no puedes mover el viento, pero puedes ajustar las velas. La moderación es nuestro octavo hito. Los estoicos enfatizan la importancia de evitar los excesos. Séneca nos recordó: la moderación es la mejor cosa. Finalmente, los dos últimos hitos nos guían hacia la paz y la aceptación. El noveno es vivir de acuerdo con la naturaleza, aprender a entender y respetar el flujo natural del universo y nuestro lugar en él. Como Marco Aurelio nos enseñó, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos.
El 10º y último hito es la ataraxia, o paz mental. Los estoicos aspiran a este estado de serenidad, libre de inquietud interna. Epicteto nos recordó, la tranquilidad viene de la renuncia. En el bullicio de nuestro mundo moderno, esta paz interna puede parecer inalcanzable. Pero los estoicos nos enseñan que es posible si nos enfocamos en lo que podemos controlar y dejamos ir lo que no podemos. Implementando estos principios en nuestras vidas, nos acercamos a la paz y la sabiduría que los estoicos buscaban. En una era de constante conexión digital, el autocontrol puede ser tan simple como apagar el teléfono para centrarse en el momento presente. La aceptación puede ser reconocer que no todo comentario en las redes sociales requiere nuestra respuesta. La resiliencia puede ser encontrar la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando enfrentamos obstáculos o fracasos. Hagamos un esfuerzo para incorporar estos principios estoicos en nuestra vida cotidiana. Como Marco Aurelio nos aconsejó, pierdes muy poco cuando pierdes tus posesiones. Pero cuando pierdes tu autocontrol, lo pierdes todo. Recordemos este consejo en nuestra interacción diaria en el mundo digital. Este ha sido nuestro viaje a través del camino del estoicismo. Recordemos siempre estas palabras de Séneca: no se trata de cuánto tiempo vivas, sino de cuánto logres. Agradezco su compañía durante este viaje y espero que estos principios estoicos puedan enriquecer su vida tanto como lo han hecho con las vidas de innumerables personas a lo largo de la historia. Continuemos buscando la sabiduría y la tranquilidad en nuestra vida diaria. Suscríbete a nuestro canal para obtener más consejos sobre cómo mejorar tu toma de decisiones y tomar el control de tu vida.